Hola, bienvenida, bienvenido a esta emisión de Tiempo Compartido, donde vamos a hablar sobre la reprogramación mental desde el alma. Mira qué tema tan interesante porque une dos partes de nosotros que van a anclarse en la materia para poder ver resultados diferentes. Vamos a invitar a Lola, nuestra invitada. Dame un segundo. Punto de entrar. ¿Cómo estás, Hola, hermosa? hola Bienvenida. Isabel. Colocando Gracias la por... cámara y haciendo un poco de ajustes aquí porque no tenía bien colocado el móvil y en fin, pero aquí estamos, aquí estamos. Déjame subir mi Ahí, sonido. vale. Hola, hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, pues bien, muy contenta de estar aquí contigo, así que muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Yo también estoy muy feliz porque quiero decir, no te presenté, pero Lola es una española espectacular que hace registros akáshicos, mediumnidad y un método para reprogramar la mente, pero desde el alma. Todo eso nos puede ayudar, Lola, en los desafíos diarios. Pero quiero decir algo diferente sobre ti que me llamó la atención. Así. Con mis invitados, usualmente yo pregunto a qué se dedican y me dan un tema. Entonces, por ejemplo, mediunidad, pero no me dan un propósito. Oye, escucho un eco en mi audio. ¿Lo escuchas tú? ¿Como un No, ruido cada que hablo? ¿No? no, no, Ok, no, y aquí en principio no hay ruido ni hay nada, no, no oigo nada ok. yo. ¿Ni traes tus audífonos conectados? Yo Como no que, llevo ¿no? Pues, audífonos conectados, pero no, ok. yo no oigo ningún ruido, ¿eh? Yo no. Perfecto. Esperemos en el video no salga, si no, pues quitamos ruidos. Si hay alguien que nos está escuchando, que lo Sí. diga, si se Oye, escucha, ¿eh? como estamos en vivo, pero como esto se va a editar, vuelvo a preguntar. Vale. Cuando yo tengo una invitada y me dice que se dedica a registros akáshicos, por ejemplo, que es lo que también tú haces, solo Ujú. mencionan registros akáshicos, pero en tu caso me diste un propósito. Por ejemplo, registros akáshicos para encontrar la voz del alma. Me pareció espectacular porque tienes un nivel de claridad sobre lo que haces respecto al propósito a lograr en la persona que estás acompañando. Entonces me gustaría que empezáramos por ahí, por tu propósito. ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿cuál es tu propósito de servir a las personas a las que acompañas, Lola? Pues mira, yo siempre he tenido ese anhelo de ayudar, pero siempre digo que no sabía exactamente a qué, porque claro, hay muchas posibilidades de poder ayudar en este mundo y más en este mundo que se necesita tanto ayuda. Y entonces yo hice un montón de terapias, bueno, soy profesora de yoga, di durante muchos años clases de yoga, y, y bueno, siempre fue el autoconocimiento, el buscar un poco el propósito de lo que yo venía a este mundo porque no lo acababa de encontrar y sobre todo el conocerme y conocer el por qué a veces, bueno, sentía o me comportaba de una manera o de otra que no me hacía tampoco sentir bien. Es decir, por un lado era el autoconocimiento personal de conocerme y por otro lado, por supuesto, esa ayuda para luego después poder ayudar a otros que es como un anhelo que me nace ya desde pequeña, ¿no? Algo que es innato. Entonces, como te digo, ahí hice un montón de terapias, un montón de cosas y todas, absolutamente todas, me han llegado, me han ayudado a llegar hasta este momento, eso está claro, porque al final todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, todo lo que vivimos, forma parte de lo que al final tenemos que hacer. Nada es por casualidad. Eso es, siempre lo digo, ¿no? Nada es casual, todo tiene un propósito mayor que no conocemos, pero que es así. Y que a veces en nuestros momentos cuando nos encontramos más decaídos o que no sabemos o que incluso nos creemos que estamos perdidos, no lo estamos. Todo forma parte de ese plan de vida que todos venimos a hacer aquí y a vivir y a transitar. Y en ese plan de vida que yo he transitado, pues he aprendido mucho, he conocido a mucha gente, me he equivocado muchas veces, en fin, un poco como todos. Y hasta no hace mucho descubrí mi gran propósito que fue la mediunidad, que es la mediunidad y que son los registros, porque para mí lo que tú decías, Isabel, los registros es desde el alma, es descubrir qué venimos a hacer aquí, cuál es nuestro propósito, pero de alma, ¿no?
Y eso es súper importante. Porque cuando nos encontramos en este mundo en el cual todo es material y tanto ruido mental, nos perdemos mucho. Y ahí el sentir, el darnos cuenta que hay un propósito mayor y es ese propósito, como te vuelvo a decir, desde el alma, ya no te sientes perdida. Y ahí caminas desde otra forma, ¿no? Y entonces, sí, hago registros, hago mediunidad y hago este método que también me ha ayudado mucho porque me ha podido cambiar muchos programas que están ahí en el subconsciente que todos tenemos y que, como te decía, no entendemos y que a veces nos hacen ser de una forma determinada y que al cambiarlos, pues todo cambia en nuestra vida. Es que lo que hablas es un aspecto muy integral porque por diferentes frentes llegamos a lo mismo. Y sí, o sea, lo que dices tú es que estamos, yo siento, en un momento de crisis, yo lo veo en mis personas cercanas o en las personas que se acercan a mí para terapia, para cursos, que el mayor problema, yo creo, es que estamos desubicados, como que estamos en una sensación de estar Sí, perdidos eternamente, sí, pero es por falta del propósito. Yo misma me he escuchado decir, durante toda mi vida he estado más perdida que encontrada, porque tanto estímulo exterior nos desenfoca de la dirección del propósito de nuestra alma. Yo no tengo conocimientos a profundidad de los registros akáshicos, pero ahí se encuentra registrado ese propósito como para poder dar un rumbo a quien se encuentra perdido. totalmente. Sí, sí, es así. Eh, Ahí está escrito toda nuestra existencia de vidas pasadas. Sé que hay gente que no cree, pero de todo nuestro aprendizaje y de todo nuestro bagaje como almas. Y, y ahí podemos encontrar el propósito de esta vida. Es decir, cuando nosotros venimos a esta vida, a esta loca vida que es la Tierra y que es este mundo, venimos con un propósito, venimos con un aprendizaje y nuestra alma ya viene con ese aprendizaje. O sea, eh, por lo tanto, cuando antes de venir, nosotros planeamos ya lo que vamos a hacer, las personas que nos vamos a encontrar. Todo eso, aunque parezca desde el punto de vista humano un poco difícil de creer, esto es así. Entonces ya hemos planeado antes qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos trabajar y para eso también se van a colocar una serie de personas en nuestra vida que nos va a ayudar a ese aprendizaje y a ese propósito de vida. Y a veces el propósito de vida no es precisamente ser un ministro o ser el mejor en un Claro. lugar determinado, sino a lo mejor aprender a ser paciente, ¿vale? O aprender la compasión, ¿vale? Eso ya es una misión de nuestra alma. Entonces, ese propósito que el alma elige antes de venir a este mundo está ahí. Y claro que accediendo a esos registros, nosotros podemos saber cuál es ese propósito. Y no solo eso, sino también podemos entender muchas veces el por qué nos pasan cosas o situaciones con determinadas personas o en determinados lugares. Y tiene que ver mucho a nivel, pues, de almas, ¿vale? Es como que nosotros hacemos planes entre almas, justamente para nuestro aprendizaje mayor. Y, y por eso mismo muchas veces no entendemos cosas, pero sí, desde ahí, desde los registros, podemos entender esa parte que desde la parte del razonamiento no podemos entender. Esto es así. Justamente hacia ahí me estaba llevando la siguiente pregunta, porque yo pienso, si mi mayor conflicto es con mi esposo, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, no voy a tomar una terapia para saber cuál es el propósito de mi alma, porque está como que muy distante de mi realidad conflictuada del día a día. Entonces, ¿Eh? es como si hubiera mini propósitos para llegar al gran propósito, como decir, ¿cuál es el propósito del vínculo con esta persona? Y una vez trascendiendo ese pequeño propósito, comprendiéndolo, integrándolo, ya podemos pasar a un nivel superior y así sería encaminarnos para encontrar el propósito del alma. A ver, por un lado, o sea, si me dices los registros, como te digo, la información es sálmica, ¿vale? Lo que hemos venido antes de nacer, hemos ya, digamos, diseñado nuestro plan y eso es así. Ahora bien, desde el punto de vista aquí de Lola o de Isabel, eh,
es como, por eso hago este método, ¿no? Que del que te hablaba Ujú. los otros días, El porque de con este método reprogramación vamos, mental. Ajá. eso es, porque con este método lo que vamos a hacer es buscar la causa, buscar el origen, Ah, ok, ok, ok. ¿vale? Porque el origen puede ser del alma, está claro, y lo que te he dicho hasta ahora es así, nosotros tenemos un propósito como alma, está claro, pero el personaje Lola, el personaje Isabel, tiene que transitar por este mundo, tiene que vivir por este mundo y le van, bueno, tiene obstáculos y tiene una serie de cosas que le van a ir apareciendo que nos van a hacer que la vida pues a veces no sea tan fácil. Eso es lo que nosotros llamamos programas, ¿vale? Esos programas por los cuales nosotros que todos tenemos una serie de programas y transitamos por ellos, eh, pueden tener diferentes orígenes. Entonces, lo que hacemos es buscar, en este caso, la causa o el problema o lo que te está pasando, aunque yo siempre digo que todo lo que se repite es un programa, ¿vale? Por lo tanto, si eso se repite continuamente, te está indicando que es una programación que no es tuya, porque cuando hablamos de alma y cuando hablamos del ser, estamos hablando como digo yo, de la verdad, de la esencia. Cuando hablamos de lo que te pasa y se repite, estamos hablando de una programación. Y esa programación es eso, un programa, y se puede, igual que se ha instalado, se puede desinstalar. Entonces, si tú me vienes con un síntoma, pues que te duele la cabeza, no, quizá la causa no es el síntoma físico se está mostrando ahí en la cabeza, pero quizá ese dolor va más allá y seguramente, no, seguro no, tiene una emoción que está enganchada a ese dolor de cabeza y, y por lo tanto también tiene un programa. Es decir, todo síntoma tiene una programación y tiene una emoción, ¿vale? Y como es un programa, se puede desinstalar, así de fácil. Ujú. Eh, y como te decía, hay muchos orígenes. O sea, ahora es que aquí hay un ruido, ahora sí que oís aquí un ruido. Es que está el vecino, no sé qué está haciendo, y sí, y ahí sí que no podemos hacer nada, me sabe Está en fatal, pero construcción. sí, no sé qué está haciendo porque me está despistando porque lo estoy escuchando todo el rato, y además no para, pero bueno, Vamos ese a dejar ese es el ruido de directo. lado, sí, pero sabes que o sea, bueno, yo escuchando ruido lo que a mí me llegaba era, tú decías, esos programas no son nuestros, o sea, es como una interferencia a la mente que nos pone un programa. Si no son nuestros, ¿de quién son o quién los puso o por qué están ahí? Bueno, funcionamos como si fuéramos un ordenador. Imagínate bueno, pues hay muchas causas, Isabel. Puede ser a nivel familiar, ¿vale? Creencias limitantes, que pueden ser pues a nivel de familia, puede ser incluso de vidas pasadas, están en el subconsciente. Y como están en el subconsciente, es más complicado llegar a ellas. Pero todo lo que no nos hace dejar ser nosotros, lo que nos impide ser felices, es una programación. Entonces, imagínate un ordenador, nosotros tenemos, el cerebro sería como un ordenador, o mejor dicho, nuestro sistema cuerpo, mente y espíritu sería como un ordenador, y por lo tanto, pues el ordenador tiene programas, pero a veces esos programas nos están fallando, nos están haciendo que no podamos estar bien y lo que hacemos es desinstalar ese programa e instalar otros por los que nosotros podamos funcionar, estar felices y estar bien. Pero el símil sería como si nuestro cerebro fuera un ordenador, ¿vale? Y por lo tanto, un ordenador, cuerpo, mente y espíritu, que seríamos nosotros, y yo lo hago el símil con el ordenador. Por lo tanto, vamos a buscar ese programa que no nos hace estar bien y lo vamos a desinstalar y instalar por otro que sí que nos va a funcionar y nos va a hacer estar bien. Ese sería así de sencillo y así de rápido, porque realmente es un método rápido y sencillo. Eso sí, hay que buscar desde el síntoma o desde la emoción para después ir al programa y desinstalarlo. Pero es que Entonces, ¿puedo yo observar mi realidad y decir, ay, es que siempre me tocan hombres infieles? Y en lugar de decir, todos los hombres son infieles, porque es lo que tenemos tendencia a hacer, ¿no? Culpar al de afuera. Es que todos los hombres son infieles y empezamos con las generalizaciones. Puedo yo decir, a ver, ¿no será que yo tengo un programa puesto que solamente me fijo en hombres infieles? Y ahí podemos ir contigo a revisar
ese programa? Efectivamente, efectivamente. Sí, entonces ahí iríamos a buscar el porqué de ese programa, de dónde te viene ese origen, de dónde te viene esa programación, como te digo, y buscaríamos la emoción que alimenta a ese programa. La emoción es, digamos, lo que está dando energía a ese programa. Ujú, ujú. Y desde ahí empezaríamos a buscar, que a veces en 2 sesiones, 3, se encuentra rápido y se desinstala. Es que va muy rápido realmente. Pero esa sería, efectivamente, todo lo que se repite, todo lo que no te hace sentir bien, todo lo que realmente no te sirve, es un programa y se puede desinstalar igual que lo desinstalamos en un ordenador. Eso es lo que... Entonces, yo desinstalo el programa que algo sucedió que me puso como infidelidad y luego instalo otro programa Eso o me quedó un eso vacío. Se No, ins- no, 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 porque nunca se puede, no, siempre hay que volver a instalar. Entonces, desinstalamos para volver a instalar otro programa que nos haga poder vivir precisamente desde esa felicidad y desde esa alegría que necesitamos para vivir. O sea, es decir, cambiamos uno por otro que nos va a servir para poder estar bien y poder vivir en paz, tranquilo, con felicidad, etcétera. Como lo que hemos venido, al final hemos venido a ser felices, es así. Entonces hay que ser conscientes de que hay una gran parte que tenemos ahí de programación en el subconsciente y que nos impide poder estar bien y ser felices. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de poderlo encontrar y cambiar, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y Claro. como el ordenador tenemos un programa, pero ese programa no nos funciona, pues vamos a cambiarlo, vamos a desinstalarlo y instalar otro que nos haga trabajar de una forma adecuada, correcta y sobre todo porque se gasta mucha energía con este tipo de programas. Es un desgaste energético del sistema grande. Es que, Es ¿sabes qué? como... Me lleva a pensar algo, Lola, porque digo, cuando tenemos un programa que no asociamos como nuestro, porque ni siquiera lo vemos, solo lo experimentamos desde el desafío, desde el dolor, desde el reto, desde el sufrimiento. No hay, no, como que no podemos tomar responsabilidad de algo que no es nuestro. Pero una vez que tomamos el tipo de sesión que tú dices de reprogramación mental desde el alma, puedo yo decir, quiero el programa de los hombres fieles, ¿no? Quitamos el de los hombres infieles y ponemos el de los hombres fieles. O sea, al tener el nuevo programa, no es magia, porque tengo que tomar responsabilidad para sostener ese programa que yo quiero crear. ¿Sería así? O sale Sí, uno a y ver, ya? tú realmente no tienes que hacer nada, quiero decir, Ajá. nosotros no tenemos culpa de tener una serie de programaciones que son creencias limitantes que nos vienen, como te digo, por muchos orígenes, por familia, por lo que hemos vivido en esta misma existencia, por lo que hemos vivido en otras existencias. Bueno, hay muchos orígenes que pueden dar esta programación. Eh, pero culpa no la tenemos, pero sí tenemos responsabilidad, responsabilidad de cambiarlo y de poderlo cambiar. Y no se trata tanto de creer en ello o no creer, sino en ser consciente. Es decir, cuando tú eres consciente de que no eres feliz, de que hay algo que está fallando en tu vida, que hay algo que se está repitiendo día a día y que no te hace vivir feliz y vivir bien, porque como te he dicho antes, hemos venido al final a ser felices y esto es así. Cuando tú no eres consciente, quizá a lo mejor una persona más mental se da cuenta porque se repite como tú me has dicho, ¿no? Es que siempre me tocan los malos, ¿no? Entonces mentalmente tú ya eres consciente de que siempre te tocan los malos. Y quizá otra persona lo nota más por las emociones, porque empieza a tener una emoción de miedo a estar sola, no lo sé, ¿sabes? Pero quiero decir que seas consciente, bien porque seas más sensitiva o bien porque seas más mental, ahí eres consciente de que algo en tu vida no funciona, de que algo en tu vida se repite, de que no eres feliz. Y entonces, si hay algo que no te hace feliz y que se repite y no te hace estar bien, ¿por qué no miramos eso? Entonces, ahí es donde entraría el cambio de programación mental. Que es una herramienta como puede ser cualquier otra herramienta, pero que realmente es una herramienta muy eficaz y muy rápida. Es decir, lo más importante es ser consciente. No se trata de culpabilidad, pero sí de conciencia, de darte cuenta de que no eres feliz y de que las cosas no funcionan y que estás gastando mucha energía en tu vida y no consigues lo que quieres.
porque por mucho que yo quiera, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, si yo tengo un programa de no merezco ser feliz o no merezco lo que sea, ese programa que está en el subconsciente me va a impedir hacerlo. Entonces es muy importante ir ahí a la raíz, ir ahí a ese programa y cambiarlo, ¿vale? Porque Pero como ¿y te qué digo, pasa ya que lo cambiaste? O sea, sales de la sesión y ya te hace otro programa y en automático se ajusta a la realidad o uno tiene que tomar ciertas acciones en base a la toma de conciencia. no, no se trata de eso. No es un método como puede ser, no conozco otros, como la reprogramación lingüística o como, no lo sé, no conozco Ajá, otros sí, sí, sí. métodos que te Ujú. pueda tal. No, no se trata de eso. Se trata de que en una sesión nosotros, como te digo, a través de un síntoma que tú tengas, bien un síntoma que me digas mental o físico o emocional también, nosotros vamos a buscar ese origen y una vez encontrado el origen y la emoción que lo está sosteniendo, también habrá ese programa. Por lo tanto, buscamos el origen, la emoción y el programa. Lo desinstalamos cambiando no solamente el programa, sino también la emoción y no van a salir un programa. Pueden salir 10, 15 en una misma sesión. O sea, no en una sesión te va a salir un programa, te pueden salir muchos programas, obviamente. Ujú. Se trata de ir cambiándolo. Y quizá no necesites una sesión, necesites 2 o 3. Como te digo, es muy rápido y a veces con 3 sesiones ya está fuera. 2, 3 sesiones es lo habitual. Pero bueno, en una sesión ya podemos cambiar muchos programas. Eh, y claro, luego después el cuerpo tiene que hacer sus reajustes biológicos, ¿vale? Hay veces que a nivel a lo mejor emocional o a nivel más psicológico quizás se note un poco, o sea, necesitas un tiempo, pero a nivel físico a veces los resultados son muy rápidos, porque si te dolía la cabeza y si te ha desprogramado te va a dejar de doler en el mismo momento. Pero sí que es verdad que el cuerpo, como te digo, el sistema, cuerpo, mente y espíritu tiene que hacer sus reajustes biológicos y también necesitará unas semanas para reajustarse, pero te puedo asegurar que es de una forma muy sencilla y muy rápida y muy eficaz. Esto es lo que tiene este método, que es más rápido que el resto. Entonces, por Parece un lado, los registros akáshicos nos ayudan a encontrar la voz del alma. Por el otro, el método de reprogramación mental nos ayuda a hacer transformar ese el programa, cambio. a cambiar el programa desde el alma, conectando con la voz del alma. Y la mediumnidad que nos ayuda a conectar los planos superiores de conciencia, cómo entra en ese triángulo perfecto. Bueno, la mediunidad es otra, digamos, al final somos, en este caso la mediunidad, como tú supongo que ya sabes, somos un medio, o sea, un medio, un canal, ¿no? Un canal con el otro plano, con el otro medio. Eh, Es diferente, ¿vale? Digamos que la mediunidad es para las personas que están en un momento en el pues bien porque están de duelo o bien porque no han podido cerrar eh, una despedida o porque los echan de menos, en fin, porque quieren comunicarse. Entonces, digamos que el medio lo que hacemos es ser un canal de comunicación con aquellas personas que ya no están en este plano y simplemente somos eso, un canal que sirve para mí para transmitir paz, para transmitir amor y para cerrar ciclos, ¿vale? Porque a veces hay cosas que nos han cerrado, hay heridas y a veces la persona simplemente con poder contactar con su ser fallecido, que le diga ciertas cosas, le trae una paz y una calma que lo necesita. Yo creo que eso es algo que se siente cuando una persona viene porque quiere hacer una sesión medium, viene porque su alma así lo ha pedido, o sea, porque lo siente, porque realmente tiene esa necesidad de comunicarse todavía con su ser querido y le falta algo por decir, le falta algo eh, por terminar de comunicar. Y, y realmente es muy sanador, la mediunidad puede ser muy sanadora. Pero son diferentes herramientas, como te digo. La Ujú. mediunidad es contactar con los seres fallecidos que están de otra forma, pero están. Yo siempre digo que no morimos porque es así, porque las pruebas lo dicen en el sentido de que se comunican con nosotros. No morimos, sí que nos transformamos, cambiamos de lugar y ahí en ese cambio de lugar y en esa transformación el amor
está presente y el amor se comunica. Y el amor es transformador y es sanador. Y la mediunidad es muy sanadora y muy transformadora. Eh, y luego, como te digo, los registros es más para cuando uno se siente perdido, cuando uno no sabe por dónde ir, no encuentra su misión de vida o como te digo, repite patrones y no entiende el por qué, ¿vale? Pues ahí los registros te van a dar mucha información que vas a poder también entender. Y luego ya por último tenemos este método en el cual esta desprogramación, pero que también tiene que ver, porque al final todo está unido, todo está junto. Sí. Entonces también dentro de este método se encuentran a veces pues seres que ya no están en este plano. Es que es difícil, ¿no? Explicarlo así. Porque también hay una parte energética que también nos puede estar afectando a nuestra programación. Entonces, son diferentes herramientas, pero todas son importantes para nuestra evolución, para nuestro entendimiento y sobre todo para poder estar felices, en paz y conscientes de este paso por la vida, de no ir con ese chip de no sabemos por qué estamos aquí, voy por la vida pero como si nada, ¿no? Es ser consciente. Realmente todos venimos aquí con un propósito, con un aprendizaje que va más allá de este personaje y cuando entendemos eso, la vida cambia, porque ya no vivimos desde el personaje, vivimos desde el ser, que al final es lo que hemos venido a hacer, vivir desde el ser y descubrir que más allá de todas estas capas de cebolla y de todas estas programaciones mentales, somos un ser infinito, un ser de amor y que tenemos el derecho y la obligación de ser felices en este mundo. Lola, fíjate que yo en el área de mediunidad, que quisiera como regresarme a esa parte, yo no, nunca me entrené en eso ni sabía de eso, ¿no? Pero entré a este mundo ya de forma definitiva por la presencia de un ser fallecido que estaba insistiendo. Y a mí me costaba trabajo como entender qué. Y me ha pasado, pero a mí sí me genera cierto respeto esa área, ¿sabes? O sea, como que no, me genera cierta resistencia, cierto respeto. Entonces no es algo en donde yo he querido entrar, pero me ha pasado 3 ocasiones en terapia que, que yo percibo la insistencia del ser fallecido en que yo entregue un mensaje a la persona que tengo en sesión. Entonces yo te pregunto a ti, porque cuando es mediunidad, yo pensaría desde lo que no sé, que quien tiene necesidad de comunicarse es el ser vivo con el ser fallecido. Entonces por eso yo voy a tomar una sesión con alguien para que me apoye en la comunicación. Pero también pasa la inversa, que el ser fallecido necesita entregar un mensaje al ser vivo. En ese caso, ¿te pasa a ti? O sea, estando en sesión, sí, pues tienes uno a uno y puedes entrar en eso, pero te pasa en otros contextos donde a lo mejor estás en una cena y un ser fallecido dice, pero dile, ¿te suceden ese tipo de cosas? Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado y yo pensaba también que esto como que no podía pasar, pero pasa, Isabel. Ujú. Me ha pasado un poco de todo. Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí antes de llegar a la mediunidad y al que al final he sido consciente de que era mi propósito, yo tenía pánico con este tema y no quería saber nada. Y justamente el poderme desprogramar esos miedos, miedo al cambio, miedo a lo desconocido, porque todo Sí, eso son programas que se pueden desinstalar e instalar, como te digo, unos nuevos. Pues el cambiar esa programación me ayudó mucho a abrirme también a esas nuevas señales. Es decir, los espíritus conviven con nosotros. Ellos están deseando comunicarse con nosotros, Isabel, más que nosotros a ellos. Muchas veces me hace gracia porque la gente a veces te dice, ay, no seremos pesados. No, no es que no solo seas no pesado, es que ellos desean comunicarse y son ellos muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir casi todas, las que orquestan
todo para que nos comuniquemos con ellos. Es impresionante. Y, bueno, te puedo, porque me ha pasado en muchas ocasiones y digo, ¿cómo puede pasar? Pero ocurre, ¿no? Entonces, ellos se quieren comunicar con nosotros y no solamente eso, sino que buscan la manera para que el medium se comunique con su ser querido fallecido y ellos así se le puedan dar un mensaje, lo que tengan que decirle. Es impresionante, pero eso sucede. Y también me ha pasado, claro que sí, de estar en una cena. Yo normalmente abro y cierro sesión, porque tampoco me gusta estar 24 horas del día. Hay medium que sí, pero no es mi caso. Yo también... yo pienso que, bueno, es como cuando tú comes, cuando dejas de comer, es decir, hay que estar presentes en cada momento con cada cosa y no es que dejes de ser medium o no, sino que tampoco es plan de ir por la vida diciendo soy medium, mira, me está viniendo tu abuela, ¿no? Tampoco me ir diciendo a la gente. Pero sí que me ha pasado de estar en una cena y aunque yo no quería, pues decirme un mensaje, un padre hacia un hijo y con todos mis respetos, porque primero hay que preguntar a esa persona si quiere, por supuesto, con todos mis respetos, preguntar y si la persona quiere, pues el mensaje se da. Y claro, sí, sí me ha pasado. Y además no hace mucho. Mira, en este verano justo me pasó, estaba en una cena, estaba con un grupo de amigos y justo me llegó el padre de uno para darme un mensaje y el padre de otro para darme un mensaje. O sea, dos en la misma mesa que no me había pasado y me pasó. Y ya para colmo me pasó, eso fue todavía más fuerte, y es que, bueno, estaba, mi marido estaba, que no se encontraba bien, y en ese momento pues me dijo que se iba, que tenía que salirse porque no se encontraba bien. Y yo pues dije, bueno, espérate, estamos con gente, déjame un rato, pagamos y luego salimos. Y en ese momento recibí el mensaje de un familiar suyo, prefiero no decir exactamente, pero Por una supuesto. persona muy allegada, por supuesto, a él, y me dijo, se encuentra mal, tenéis que iros. Oh, Salimos, entonces en ese momento cogí ya, pedí la cuenta, salimos y efectivamente estaba fuera, se encontraba fatal, estaba vomitando, muy mal. Eh, o sea, quiero decir que los espíritus están, se encuentran con nosotros. Otra cosa es que nosotros pongamos la atención, pongamos la antena o estemos receptivos, pero ahí están. Entonces conviven con nosotros, porque al final todo es energía y los espíritus también son energía. Y claro que se comunican con nosotros y nos buscan para comunicarse con nosotros. Por eso te digo que es muy sanador. Es que te podría contar, hace poco también tuvimos una sesión presencial de mediunidad y, y fue impresionante porque yo me desperté por la mañana y me vino una fecha. Y obviamente sabía que esa fecha tenía que ver con las personas que iban a claro. estar ahí, pero no sabía de qué iba, ¿no? Porque esto pasa, claro, no sabes. Y cuando dije la fecha en esa sesión, era la fecha de una persona que se me había presentado, que le di el mensaje a la persona y al decir la fecha era la fecha en la que esta persona se había muerto. Oh. Entonces, se comunican de millones de formas, no te puedes imaginar. O sea, yo te digo, te podría explicar un montón de cosas de este tipo y es impresionante. Pero es que es eso, es que somos energía eh, y ellos se comunican con nosotros igual que nosotros queremos comunicarnos con nosotros, con ellos y es así. Oye, Lola, se me ocurre pensar, porque a veces tenemos tendencia a romantizar y decir, es que es tan bonito y es que queremos decirle, me quedé con las ganas de decirle que lo amo. Pero ¿qué pasa si yo me quedé con las ganas de decirle que es un cabrón y que lo odio y ojalá se esté muriendo en el infierno? ¿Qué pasa? O sea, En ¿también el sucede otro, eso? bueno, a mí no me ha pasado que alguien haga una sesión y sea porque porque piense así, ¿no? Ajá. No me ha pasado, no me ha pasado. La verdad es que no. De todas formas, en el otro plano, en el otro lado, en nuestra verdadera casa, que yo siempre digo, porque el otro lado es nuestra verdadera casa, ahí en ese lugar no son pensamientos mundanos.
no tienen ya estas programaciones mentales que tenemos aquí desde el personaje, no. Ellos están en un estado de amor, de paz, eh, que digamos que todo ese ego que nosotros tenemos aquí no lo tienen. Y por lo tanto, si ese fuera nuestro pensamiento o eso es lo que se nos hubiera quedado, es algo que nos va a perjudicar a nosotros mismos. Pero a ellos ya no, quiero decir. Ellos desde el otro lado lo único que nos envían es amor, nos ayudan, nos protegen y nos acompañan. Y, y aunque tuviéramos este pensamiento, nos harían mal a nosotros. Entonces, es muy importante también trabajar el perdón y trabajar todos esos resentimientos que se hayan podido quedar, porque, como te digo, al final nosotros muchas veces actuamos, el ser humano actúa desde una programación mental que no es lo que realmente somos, ¿no? Es lo que te decía, todo lo que nos hace no ser felices es una programación, no nos deja ser realmente lo que somos. Porque si viviéramos desde la esencia, desde el amor, desde el alma, no tendríamos estos miedos, no viviríamos con ese rencor. Entonces, si eso ocurre, son programaciones. Y cuando tú miras al otro desde esa parte que tiene de alma, pero que está viviendo en este cuerpo y está haciendo su tránsito lo mejor que puede y que mucho tiene que ver con programaciones que no son nuestras, sino que vienen, como te digo, de muchos orígenes, pero que no son nuestras. Entiendes que a veces no pueden hacerlo de otra manera, no podemos hacerlo de otra manera. Y desde ahí el perdón quizá es más fácil. Y desde ahí ya no miras desde el personaje, desde el ego, Lola o Isabel, sino desde el amor. Y el amor es transformador. Cuando miramos desde el amor, todo se transforma y todo cambia. Sí, porque tiene sentido lo que dices. A ver, si es un alma que trascendió, pues trascendió todo eso. Por Entonces, supuesto, no hay trascendió. un mensaje, porque a mí mi estrés surge. ¿Qué tal que yo que me abra? Porque la verdad es que yo estoy cerrada a eso. O sea, sí siento, sí escucho, pero yo cerrada. Y digo, porque qué tal que traigan un mensaje que sea de agresión o que yo no quiero decirlo o algo. No es posible porque está trascendido todos los programas. Efectivamente, es así. O sea, si la persona, si el ser, ¿no? El espíritu ha trascendido, no, claro, ya no trae todo este ego y toda esta programación. Esto es humano, esta es la programación mental humana que no tiene nada que ver con el amor y el ser y que realmente ya son cuando están en el otro lugar. Como te digo, que para mí es su casa, nuestro hogar y hay todo esto ya. Yo por lo menos todas las sesiones que he tenido siempre hablan desde el amor. Yo no solo tuve un caso de un chico que había muerto, ha sido una muerte un poco cruel y tal, que no le encontraba bien, pero sobre todo era más, fíjate, algo que venía más de una programación de la madre, porque la madre estaba mal, tenía mucha culpabilidad porque el hijo se había matado, tal, y eso, digamos, era como algo que estaba eh, Como enlazado. no ayudando a que Ujú, su hijo, ese espíritu, pudiera trascender, ¿vale? ujú. Pero fue así como un caso muy puntual, pero en general todos trascienden y ahí no hay ego y todo esto, como te digo, es más humano y más te vale perdonar y más te vale poder trascender eso para ser feliz y estar en paz, porque si no, no te va a dejar vivir eso. Ujú, ujú. Y al otro que dices, no tengas miedo, Isabel, porque los espíritus, por lo menos yo mi experiencia, no te van a hacer daño, todo lo contrario. Y se acercan para ayudarnos, para transmitirnos y, y ¿por qué no abrirse a esa posibilidad? Si al final todo es energía y todo está ahí, o sea, al final todo convive, no podemos verlo, ¿no? Pero hay como ahora con los multiversos, pero es que es así, todo convive en un mismo plano. Entonces, el que no lo podamos ver no significa que no exista, ¿no? Sí. Yo creo que esto dentro de unos años todavía la ciencia, la tecnología, que ya está dando muchos avances, avanzarán todavía más y nos explicarán muchas cosas que ahora no entendemos, ¿no? Y el desarrollar esa intuición, porque es tan importante el desarrollar la intuición, la gente tiene miedo a sentir, ¿no? Lo que tú decías, tiene miedo a sentir, a escuchar, pero ¿por qué? Si forma parte de nuestras capacidades,
si es que la intuición, todas esas sensibilidades psíquicas son capacidades humanas y no las aprovechamos, no las utilizamos. La telepatía, las premoniciones, todo eso forma parte natural del ser humano. Lo que pasa es que hemos trabajado más la parte del hemisferio izquierdo, del razonamiento, y la parte del derecho lo hemos dejado ahí como algo es, porque bueno, es esotérico, ¿no? Los condicionamientos, es malo, y no lo hemos trabajado, pero es que es una herramienta más que tenemos. Claro, habilidades en potencia para desarrollar que todos tenemos. Pero en Totalmente. lo que eso se desarrolla, podemos ir con personas como tú para que nos apoyen en ese camino. Entonces, quisiera hacer como un cierre de resumen de cómo Lola puede ponerse al servicio de quien requiera. Primero, con registros akáshicos, si te sientes perdida, desubicada, que no encuentras ese plan de vida, que andas pues Perdida, perdida, perdida. perdida, total. La mediumnidad, cuando tienes un tema para comunicarte con un ser fallecido, para hacer un cierre, para recibir un mensaje, porque puede ser que ya cerraste, pero que lo traigas mucho en la cabeza y no sabes por qué recuerdas tanto a esa Efectivamente. persona o te la mencionan o ir a Y ver, puede ser pues que ellos se quieran comunicar con nosotros y que ellos a lo mejor estén recibiendo señales, sueños, sí, pero que no sean capaces porque están cerrados, como por ejemplo tú me decías, porque tienes miedo, pero que tienen, o sea, les quieren dar un mensaje, pues también. sí. Entonces, para eso también está Lola. Y para esas situaciones que te generan conflicto, que si ya pasaron dos veces, solo hay que poner atención porque a veces nos cambian los actores, las actrices y el escenario, pero es la misma película. Si ya pasó dos veces o más, es una programación mental que Lola nos puede ayudar a desprogramar. Y ya escuchaste dos o tres sesiones, generalmente surge la nueva programación para ya vivir en alineación y desde la sensación de felicidad y plenitud, ya que la vida corra más sencillo, ¿no, Lola? Que corra más Efectivamente, sencillo. sin tanto desgaste energético, porque con tantas creencias limitantes, con estas programaciones que nos limitan, que nos hacen vivir desde el miedo, realmente gastamos mucha energía, mucha energía. Entonces, cuando nuestro sistema, cuerpo, mente y espíritu, como te digo yo, tiene la capacidad de autorregularse, de autocuración también, pero cuando tenemos tanto desgaste mental, no puede, realmente el sistema no puede responder. Entonces, desprogramar para programar una nueva programación que nos haga vivir desde la felicidad, desde el amor y desde el ser que somos, desde esa autenticidad que realmente somos, pues yo creo que merece la pena vivir feliz, en Me paz encanta. y con ilusión. Mira, te iba a pedir un cierre, pero eso que hiciste está espectacular. Vivir con felicidad, paz e ilusión y sobre todo en este cierre 2025 y un buen inicio del 2026. Entonces sería un buen momento para ir con Lola y que nos apoye a reencontrar ese camino, que nos dé esa ruta y que nos dé los programas que vamos a necesitar para poder transitarla. Qué delicia, Lola. ¿Dónde te encontramos? En tus redes. Cuéntanos dónde En llegamos a ti para una Instagram, sesión. en Instagram, Lola Royan 777. También estoy en TikTok y en Facebook con el mismo nombre, Lola Royan 777. Y ahí está mi contacto. Bueno, pueden mandarme un mensaje a través del Instagram o del Facebook o del TikTok, pero también está el número de teléfono donde se me puede localizar también. Perfecto. Entonces, esos tres enlaces van a estar en la descripción del video para que des un clic y puedas llegar a contactar a Lola. Qué delicia, Lola, tenerte aquí. Espero no sea la última vez. Muchísimas gracias por estar Pero yo aquí. tampoco. Gracias, Muchas, muchas Isabel, gracias. por invitarme de nuevo y nada, ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y gracias a las personas que estuvieron en vivo y a todas las personas que lo verán en diferido. Les mandamos un beso y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Bye.